Muy buenas compañeros y tutor, mi nombre es Carlos Mario Rumbo, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Estamos en el curso de Telemetría, en la fase 3, componente práctico. Presento mi documento de identidad. ¿Ok? Bueno, el proyecto de telemetría, monitoreo de la calidad del agua para mini plantas, eh, se realizó por medio de varios programas donde utilizamos Arduino, utilizamos el Arduino IDE, utilizamos el Proteus y, y utilizamos una conexión de puertos virtuales para enlazarlo con el nodo de red, que es quien nos va a permitir visualizar los datos. Entonces aquí primeramente les presento, un momento, aquí les presento la parte de la simulación de cómo estaría en Proteus. En realidad vamos a utilizar un Arduino Wi-Fi, pero la versión de Proteus solamente nos permite este Arduino y vamos a simular la parte de Wi-Fi con un COM virtuales, con COM virtuales donde vamos a enlazar Proteus con Node Red. ¿Ok? Entonces, los sensores, pues tenemos sensor de caudal, sensor de presión, sensor de temperatura y sensor de conductividad, que son los cuatro que vamos a utilizar para el monitoreo del agua en nuestras ósmosis inversas. Entonces, como preámbulo, pues este programa simula el funcionamiento de un sistema de monitoreo telemétrico diseñado para medir las variables de caudal, presión, temperatura y conductividad eléctrica del agua de alimentación de una planta de osmosis inversa que se utiliza en las áreas de hemodinámica para las máquinas de diálisis. Entonces, como tenemos varios sensores que no los tenemos en nuestra librería, lo que se hizo fue la construcción. Por ejemplo, aquí tenemos el sensor de caudal que se realizó con un 555, el cual mide las oscilaciones como si fuese el sensor real de caudal. El sensor real tiene una especie de hélice abanico, el cual dependiendo la cantidad de giro que haga en un minuto, eso te dice la cantidad de litros que han pasado por ahí, por ese sensor, y así mides el caudal de litros por minuto. Aquí lo hicimos con un 555, simulando las oscilaciones del 555 y en el Arduino, en la programación, hacemos una validación de esas oscilaciones si son dependiendo de la velocidad que tengan y realizamos el cálculo de acuerdo a las oscilaciones del sensor para que nos entregue una medida correlacionada. Luego tenemos el sensor de presión en PSI que lo estamos simulando con un potenciómetro, el cual va de 0 a 120 PSI. A 120 PSI. El sensor de temperatura es un sensor, un LM35, el cual me va a medir de 0 a 45 grados, donde la temperatura ideal para estos sistemas es de 25. Y el sensor de conductividad también tenemos que es un potenciómetro, también que va a ir con un rango hasta los 25. 25. Entonces, partiendo de esto, aquí tenemos las entradas en los pines análogos de los sensores y tenemos uno que es un pin digital. ¿Por qué? Porque le estamos pasando una señal de frecuencia con el 555. Entonces, esa es la diferencia aquí. ¿Cómo lo enlazamos? Eso lo enlazamos por medio de este programa que es un Virtual Serial Port, el cual nos hace un enlace de puertos reales y virtuales. ¿Y con qué me enlaza? Me enlaza con, aquí tengo el PROM, este es el PROM del nodo de red y este al ejecutarlo me genera una dirección, la cual podría visualizar con cualquier dispositivo, que es la idea, en un navegador con acceso a internet. Entonces, vamos aquí en el navegador y pegamos aquí esta dirección que nos genera el nodo de red. Aquí nos encontramos con toda la programación que se está realizando. Pues aquí me vengo adelantando al proceso. Ya he hecho algunas configuraciones para lo que sigue. Lo que se necesitaba para esta fase era la adquisición de la señal. Y como pueden ver, aquí tenemos los valores de los sensores separados por punto y coma. Entonces aquí comenzamos con el sensor. Este es el sensor de caudal. Luego tenemos el sensor de presión, aquí que dice 108. Luego tenemos el sensor de temperatura y luego tenemos el sensor de conductividad del agua. Y aquí vemos los valores. Si esto lo vamos modificando aquí en el Proteus, si yo modifico, por ejemplo, la temperatura, se va a ver que cómo se mueve aquí los valores, ya subió a 45 grados. Si medimos, por ejemplo, la conductividad, podemos subirla un poco o bajarla más bien. Bajamos la conductividad y vemos cómo bajo aquí de 22 a 10. Entonces, también la parte del sensor de caudal, si lo modificamos, vemos cómo aquí va a modificar, va a pasar de 1,2, 1,18. Este es más progresivo porque tiene unos suavizadores en la programación, de que no sea un corte
demasiado brusco, ya que estamos utilizando aquí frecuencias y oscilaciones. Entonces aquí vemos cómo se va elevando poco a poco, 1,40, y se va como a la realidad, ya que estos sensores no son tan precisos en sí, o sea, no son tan rápidos, sino que son más progresivos. Entonces aquí vemos cómo tengo enlazado el Proteus con el nodo de red para luego hacer un dashboard donde se puedan visualizar todas estas variables y que me lance alertas y todo eso. Ya ese es el siguiente paso. Continuamos aquí modificando sensor de conductividad, vamos a subirlo y vemos aquí cómo va, aquí sube 18. El de temperatura ahora vamos a bajarlo. Lo tenemos en 45. Aquí ya comenzó a bajar, lo tenemos en 35,19 y así pues así observamos el funcionamiento y la comunicación. Yo para en la parte práctica seleccioné este porque es el que me dispone Proteus, pero en el proyecto se utilizará un Arduino Wi-Fi versión 2, el cual me permite, en vez de puertos COM, me permite comunicar vía Wi-Fi y me permite que, por ejemplo, el soporte técnico que vaya a revisar las mini plantas o que necesiten información de cómo está el funcionamiento, historiales, se comuniquen por vía inalámbrica. O solamente colocando este link en sus teléfonos podrían visualizar una HMI. Les muestro un poco también de la programación en Arduino. Entonces aquí vemos cómo se hizo la programación. Tenemos aquí la parte de las constantes, las variables. Aquí definimos las constantes de conductividad del LM35, algunos datos de referencia con respecto a lo que pasa es que la conductividad va relacionada directamente con la temperatura. Entonces hay que enlazar o validar de acuerdo a la fórmula que se utiliza para calcular la conductividad, tener en cuenta la medida del sensor. Entonces ya sabemos que son multiparamétricos y que cada sensor, por ejemplo en este caso, toma valores del otro y de acuerdo a ese nos muestra el resultado, porque la temperatura del agua afecta directamente el valor de la conductividad. Entonces, a mayor temperatura, mayor conductividad. Entonces aquí vemos los void, vemos aquí donde iniciamos el puerto serial, aquí vemos los pulsos, okay. Aquí vemos la parte de la programación de los pulsos, más que todo del sensor de caudal, el cual funciona con pulsos. Vemos la parte de las operaciones. Aquí vemos el mapeo del sensor de presión. Vemos aquí la parte de conductividad y cómo validamos la conductividad de acuerdo a la temperatura. Entonces, aquí vemos la parte del sensor de temperatura, el LM35. Ya sabemos que es un voltaje que va variando de acuerdo y eso lo leemos por un pin análogo y lo mapeamos con 1023 y de acuerdo a la medida vamos sacando la temperatura. Es una fórmula aquí, entonces voltaje por 100. Aquí limitamos los rangos de temperatura. Aquí ya comenzamos a hacer el cálculo de la conductividad de acuerdo a la temperatura actual, que aquí es donde se toman los valores de temperatura y se calcula la conductividad. Y aquí ya vemos las salidas, lo que nos muestra en el serial o en el virtual port enlazado con el nodo de red. Esta es la parte de la programación del Arduino que tenemos en el Proteus. Entonces, esta es la sustentación. Aquí vemos que esto se va ejecutando cada segundo, va ejecutando el programa y va tomando los valores que se van modificando. Entonces aquí modificamos un poco la presión. Ya vemos como bajó 74. Entonces vemos el correcto funcionamiento, el correcto enlace y que además simplemente con un link podemos ejecutar nuestro programa. Esto lo podríamos visualizar hasta en el teléfono, simplemente con acceso a internet. Para la próxima fase, pues ya se ha adelantado gran parte en esto. Ya aquí vemos casi terminado en sí, donde tenemos una función donde se procesan los datos, caudal, presión, temperatura, caudal, presión, temperatura. Estos son como medidores tipo aguja, estos son historiales. Aquí vemos otras funciones para dar alertas, aquí vemos las salidas de las alertas. Entonces, para la próxima fase ya vamos a observar la parte de la interfaz gráfica. Aquí por ahora podemos observar cómo estamos recibiendo los datos y el procesamiento de los datos. Ok, esta fue mi sustentación. Muchas gracias.